Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Roller Coaster. Piero trabajó por un rato, luego su teléfono sonó, sugiriendo que alguien le estaba llamando. Piero apartó la mirada de la pantalla de la computadora hacia el teléfono que dejó. Frunció el ceño al ver el nombre de la pantalla entrante. Aunque seguía en contacto con su ex, él probablemente tenía una buena razón para llamarla. La mujer nunca se dejaba llevar por sus impulsos, siempre tenía razón para actuar. Claro, Piero aún desconocía el motivo, pero eso hizo que su corazón latiera muy fuerte. Hola, estoy cerca del estudio. ¿Sigues allí?, le preguntó. Sí, respondió. ¿Puedo ir a verte? ¿Necesitas algo? ¿Necesito tener una razón para verte?, preguntó él. No, pero es extraño que vengas. Tú no sueles ser así. Pasaré por allí. ¿Has comido algo? No, pero no tengo hambre. No tienes que comprar nada. Está bien. Colgó la llamada, con la vista fija en el estudio, donde las luces seguían encendidas. Piero se creyó sus mentiras sin sospechar nada. No sospechó nada, salvo lo que deseaba cuando dijo que quería unirse con esa mujer. Piero no sabía que él había venido hasta allí con la cena, y la observaba desde el bonito edificio de una sola planta. Él se quedó tranquilo al saber que la otra mujer no lo sabía. ¿Por qué había venido? Era simplemente porque extrañaba a Piero. Hacía mucho tiempo que no la veía, no habían hablado. Ambas se habían distanciado tanto que hacía que la distancia se hiciera más grande. Él no quería quedarse atrapado en su pasado, pero resultaba demasiado difícil cortar lazos con ella. Apenas soportaba no ver su rostro ni escuchar su voz. Nunca logró dejar ir a Pure, y no podía negar que ella era una de las razones por las que ambas no podían superar ese dolor. La pequeña mujer entró al estudio sin traer nada. Pure dijo que no tenía que comprar nada, así que descartó la cena sin pensarlo. Pasó por diferentes secciones del estudio con familiaridad. Sus ojos recorrían el lugar, montando tantos recuerdos que habían compartido. Donde quiera que miraba había recuerdos de ella y su exnovia. Su risa estaba llena de alegría y la sonrisa que compartían era inmensa. Desde el momento en el cual Pure planeó construir Pierre Studio, hasta que lo logró, él estuvo a su lado en cada paso. Por eso le dolía tanto cada vez que visitaba ese lugar. ¿Puedo ofrecerte algo para beber? Solo agua está bien. Pierre asintió y le sirvió un vaso a la invitada, quien observaba cada uno de sus movimientos. Él la miraba de espaldas. Miraba sus manos, el aroma que la otra persona transmitía, y esos ojos que tanto amor alguna vez le dieron. Él la extrañaba tanto. Muchas veces en silencio también lloraba, y ahora era uno de esos momentos en los cuales tenía ganas de llorar. Todavía le dolía demasiado, la mujer que aún amaba y el lugar que estaba lleno de recuerdos. ¿Has terminado con tus planes en la zona?, le preguntó. Sí, no es tan importante. ¿Y no tienes que apresurarte para regresar a casa? Nunca tengo que hacerlo. ¿Cómo va este lugar? Este lugar es muy famoso. Deberías saberlo. La fila de espera es larguísima, dijo Pior frunciendo el ceño. Sí, ¿verdad? El estudio era muy conocido antes de que ella se separara. Él estaba preocupada por lo duro que tenía que trabajar Pior en ese entonces. Unos años después parecía que Pior tenía muchas más responsabilidades que antes, a juzgar por lo que la chica le presumía. Sé que tu negocio tiene mucho éxito. ¿Estás cansada? No soy la única instructora aquí. Hay muchas personas que me ayudan con el trabajo. La verdad es que como siendo la dueña, ya casi no doy clases. Eso está muy bien. Así no tienes que esforzarte demasiado. ¿Y tú, cómo va el trabajo? Preguntó sobre su bienestar y su trabajo. Parecía un tema importante para ambas. Tenían que saberlo. Pasara lo que pasara, aparte de eso, había otra cosa que Pure siempre preguntaba. Supongo que tu esposo y su familia todavía te tratan bien, ¿verdad? Si Pure recibió una respuesta afirmativa, se sentiría tranquila, sabiendo que al menos trataban bien a su amada. Sí, respondió. Qué bien que hayas encontrado a alguien que te trate bien, murmuró la joven para sí misma. Él oyó eso, pero no dijo nada. Entonces, ¿estás aquí porque me extrañaste? La pregunta de Pure dio en el blanco. Él frunció los labios, tragándose la respuesta sin decir nada. Entonces tuvo que admitirlo, cuando la otra joven la miró fijamente exigiendo una respuesta. Sí. Entonces di que me extrañaste. No solo diga así. Él la observó con la barbilla apoyada en la mano, y Pierre hizo una sonrisa. Sus ojos estaban llenos de expectación. La chica preguntó como si no esperara que la respuesta fuera la que ella quería. Ahora quería saber qué quería oír exactamente Pierre. Qué exigente eres. No lo digas entonces, no puedo obligarte a nada. La sonrisa de Pierre, que solía ser muy hermosa, pareció atenuarse por la tristeza. No importaba cuántas veces ella y Pierre se vieran.
cuanto fuera que ellas hicieran. Siempre veía esa imagen de ella. Podría mantenerse alejada, le gustaría mucho desaparecer, para no tener que saber del dolor que sufría la mujer que amaba, pero no podía. Soy la única que puede decirte que te extraño. Cada encuentro que ellas tenían, siempre había palabras dolorosas que las herían profundamente. No sé realmente qué estoy haciendo. ¿Realmente le estoy diciendo a la esposa de alguien más que le extraño? Pero sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Soltó una risa amarga, por muy normal que hubiera sido su vida antes. No podía controlar sus emociones cada vez que estaba frente a su ex, sin importar su talento o habilidad. Siempre era sensible a todo lo que hacía él. Ya estaba abatida cuando esa mujer hermosa no dijo ninguna palabra y permaneció inmóvil. La esposa de alguien quiere decirte que también te extraño. Pure se quedó sorprendida. ¿Cómo es que terminaste siendo la esposa de otra persona? Eso también es lo que me pregunto. ¿Por qué no te casaste conmigo? Él parpadeó rápidamente para secarse las lágrimas que inundaron sus ojos. Recuerdos del pasado vinieron a su mente. La imagen de ella y Pure hablando del futuro. Antes de terminar se repetían en su mente, como si alguien se lo hubiera ordenado. Y vino el recuerdo a su mente. ¿Quieres casarte conmigo? Pure le preguntó a esa mujer inocente. Claro que sí. Él se giró para mirarla cuando ella respondió y le sonrió con cariño. ¿Quieres ser mi esposa, Er? Sí quiero, dijo insistivamente la otra mujer. Amaba tanto a Pure que no podía imaginar estar con nadie más en toda esa vida. A la edad de 25 años, Pure le había propuesto matrimonio a su amada. Sí, seré tu esposa, le había respondido la otra persona. Y era a la edad de 28 había dicho que sí con tanta firmeza. Ellas pudieron haber sido felices, pero el destino había cambiado por completo. Las dos hicieron una promesa y compartieron una sonrisa alegre, pero no tenían idea de cómo el futuro cambiaría. Él bajó la mirada cuando recordó la promesa que se hizo hace 3 años de no mirar el dolor en los ojos de Pure. No tuvo fuerzas para decir nada. Simplemente no sabía qué decir en ese momento. Él en ese momento no pudo darle la respuesta a Pure de por qué no se habían casado juntas, por qué no habían cumplido esa promesa y por qué ahora ellas estaban separadas, amándose inclusivamente en ese momento. En los próximos videos vamos a continuar con más spoilers de la serie Roller Coaster. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye, nos vemos en los próximos videos.